Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Atizapán de Zaragoza, en la colonia Adolfo López Mateos. Estamos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que el Padre Martínez, quien por gracia de Dios está encomendada esta parroquia, y quien nos ha dado el permiso para estar platicando nosotros y formándonos en este curso de religión cristiana. La intención es fomentar las bases de nuestra fe, sustentar las bases de nuestra fe e ir avanzando poco a poco en este sentido. Vamos a ponernos en manos de Dios para iniciar, todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias porque nos permites estar aquí, porque has creído en nosotros, has confiado en nosotros, y de alguna manera queremos ser dóciles discípulos tuyos para transmitir tu palabra a todas las personas. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues entonces estamos ya aquí en este curso de religión cristiana. Hemos venido avanzando. No olviden que la intención es irnos formándonos poco a poco, precisamente para ir conociendo las bases de nuestra fe. Por gracia de Dios hemos llegado ya a nuestra tema 10, a nuestra actividad número 10, el resto fiel a Dios. Muy bien, para ello te voy a agradecer que hagamos un pequeño recuento de lo que hemos venido avanzando a lo largo de precisamente todo este tiempo. Hemos visto hasta este momento 4 etapas, ¿se acuerdan? Hemos visto hasta este momento 4 etapas, y la intención de cada etapa no es otra sino de tener una visión general de cómo se ha venido dando el proceso de la historia de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a ver si ustedes me pudieran recordar, porque el objetivo de las etapas, el objetivo de esto es tener una cosmovisión clara de la continuidad de la historia de la salvación. ¿Se acuerdan cuál nosotros dijimos que es la primera etapa que nos va a permitir comprender cómo y cuándo arranca la historia de la salvación? Con Abraham, si me explicó, con el padre Abraham, nosotros estamos comprendiendo que Dios sale al encuentro del hombre, sale al encuentro de una persona específica y hace una alianza, en donde arranca la historia de nuestra salvación. La segunda etapa, ¿la recuerdan? Moisés, precisamente, en donde ahora este Dios se revela, pero ya todo un pueblo que ha pasado por muchas peripecias, ha pasado por muchas circunstancias, pero ahora lo relevante aquí es que Dios hace un pacto con un pueblo, concretamente el pueblo de Israel, y en la historia de la salvación, como en la historia universal, en la historia del mundo, lo que se le aplaude al pueblo de Israel es que es el primer pueblo monoteísta, que comprende que todo tuvo como origen un único Dios creador. ¿Estamos de acuerdo? Recordando que viene de pueblos politeístas, acaba de salir de Egipto, cuando Dios hace este convenio con el pueblo de Israel, entonces empieza la concepción del único Dios por el que se vive. ¿Sí vamos bien? Pero ya con un pueblo, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y cada quien dice, sí, le entramos. Ya vimos la forma en que lo fue haciendo. La tercera etapa, ¿lo recuerdan? Los reyes, que es cuando entonces el pueblo, precisamente al igual que las comunidades vecinas, llega el proceso de la monarquía. Y con ello, en la historia de la salvación, lo relevante para nosotros es que ya se puntualiza que aquel que ha de venir a liberarnos, aquel que ha de venir a volver a unirnos con el Padre, vendrá de la descendencia de David. Será rey como David. Y el pueblo está creciendo, conociendo a este Dios que se revela desde esa perspectiva. Y la cuarta etapa que veíamos hace 8 días es los profetas, ¿se acuerdan? Los profetas que van a mantener a lo largo de todo el tiempo al pueblo de Dios pendiente a este Mesías que se ha de avecinar, a este Mesías que ya llega, que nos va a liberar, a este Cristo escogido, ungido por parte de Dios para con nosotros, que nos va a dar la libertad, que nos va a rescatar, que nos va a volver a ser el pueblo elegido de Dios. ¿Sí vamos bien hasta acá? Algo importante también que vamos a agregar a lo que hemos venido hablando, ahora sí, es la estructura que el pueblo ha venido tomando. ¿Por qué? Porque hay 3 instituciones, 3 ministerios
ministerios de minister, servicios, no para bien común, perdón, no para bien personal, sino para el bien común. El del sacerdocio, que son personas que Dios elige del mismo pueblo para que intercedan ante Dios por él. Es la manera en que Dios se comunica con su pueblo, a través de los sacerdotes. Y ya también hablábamos de cómo se fue dando esto del sacerdocio. Otras personas, y ellos además van guiando y sosteniendo al pueblo en lo moral. Tan así que si tú hiciste algo en contra de los mandamientos de Dios, en contra de lo que Dios quiere, entonces podíamos expiar nuestros pecados a través del sacerdote. Es importante esta visión del Antiguo Testamento porque va cimentando las bases hacia donde nos dirigimos, que es el cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo siempre ha tenido claro que la expiación es vía, precisamente, es vía el sacerdote. En este caso, en lo moral. Luego viene esta institución de la realeza que va a guiar al pueblo en lo civil, en donde, por gracia de Dios, cada quien puede tener su tierra, trabajarla, y el rey será el encargado en lo civil de poder administrar los bienes del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? El rey. Y en lo espiritual, la profecía, que es quien nos está guiando a que no nos salgamos de los mandamientos de Dios. Fíjense que preparé a propósito de esto, que incluso en el catecismo se enseña, estas 4 etapas que hemos venido avanzando tú y yo, es parte de lo que se enseña, ya sea en un curso de catequesis a niños o en una introducción a la teología a nivel adulto. Pero al final, en esencia, es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo quise poner así, mira, casi con peras y manzanas, la primera etapa. Efectivamente, y ahí podríamos desglosar muchas cosas, para ti y para mí, el proceso de lo que es Abraham, su llamado, el pueblo, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el viaje por el desierto, la llegada a Egipto, la primera etapa. Y hablando de lo que hemos venido dialogando en cada tema, sería Génesis desde el 12 hasta el 50. Si vamos bien, o sea, todo el libro del Génesis. Después viene la segunda etapa. Esto mismo, les digo, se enseña, a todos los niveles. Y por cierto, estas imágenes las saqué del curso bíblico. Recordarán estas pequeños cuadritos que fuimos poniendo ahí, es cuando vimos más o menos cuándo se datan los libros escritos de la Sagrada Escritura. Recordando que veíamos que el primer texto relacionado, en este caso a la Sagrada Escritura, es el libro de Job. Muchos pensaríamos que era el Génesis, y no, eso se escribió mucho más tiempo después. Pero hablábamos más o menos de esta segunda etapa, que es la de Moisés, en donde viene la Pascua. Algo importante de este proceso es esto, la Pascua, el paso, Dios que libera, la segunda etapa del pueblo de Israel. ¿Sí vamos bien? Luego viene la tercera etapa. Quise poner estas imágenes porque efectivamente viene el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Y con Salomón pasa algo muy importante, sus 2 hijos, el rey precisamente Jeroboam y el rey Roboam, que tienen una disputa, se divide el pueblo, el reino del norte, el reino del sur. Y efectivamente empiezan a avanzar en la historia de la salvación el pueblo de Israel, pero ya desde 2 perspectivas. Sin embargo, los profetas, llámesele del norte o del sur, mayores o menores, seguían guiando al pueblo y exhortándolo a que no se desesperara, exhortándolo a que tuvieran paciencia. Dios cumple su promesa, al menos eso fue lo que se acordó, y que cada quien iba a cumplir. Dios es fiel a su palabra y Él nunca nos va a fallar, y estábamos en la espera precisamente del Mesías, que es la cuarta etapa. Esta cuarta etapa se extiende precisamente hasta un momento en que llega nuevamente el pueblo de Israel, tanto del norte como del sur, o en el caso del norte, el destierro a Asiria, y precisamente el destierro de Babilonia, en el caso del reino del sur de Judá. La destrucción de Jerusalén, más adelante se vuelve a construir el templo y lo vuelven a destruir, pero aquí lo que queremos explicar en este momento es que estamos en un momento en donde el pueblo de Israel está sí pendiente a la venida del Salvador, los profetas lo están anunciando, y sin embargo nuevamente cautivos en Babilonia y en Asiria. Si vamos bien hasta acá, y otra vez clamando a Dios, que por cierto, en este bloque que vamos a ver el día de hoy, nuestra quinta etapa, nos vamos a dar cuenta cómo en tierra ajena
obligaban al pueblo de Israel a adorar otros dioses. El pueblo está madurando en ese sentido. Y entonces ellos se tienen que estar manteniendo en las creencias de este Dios que han venido recibiendo de sus antepasados. Así entonces, llegamos a este momento. Dios se sigue revelando. No olvidemos que la revelación es un todo. Es decir, un todo que Dios nos ha venido mostrando a lo largo del Antiguo Testamento. Una gran o una no correcta percepción de la historia de la salvación sería sacar bloques y hacerlos individuales. No, la historia de la salvación es un todo. Y ciertamente cada cosa histórica, cada momento y en cada situación se pueden analizar. Se le puede sacar una exégesis y se le puede sacar una hermenéutica. Recordando un poco, una exégesis es el análisis del texto. ¿Por qué lo escribieron así? ¿Qué género literario ocupó? Y también una hermenéutica, ¿qué quiso explicar? ¿Qué debemos de entender? Eso lo podemos hacer incluso hoy en día, se hace cuando el sacerdote hace una explicación del texto bíblico, efectivamente es una hermenéutica, pero siempre tiene que estar en un todo, no puede ser algo total, aislado que uno quiera interpretar. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, pues entonces vienen los acontecimientos, tienen un porqué, todos los acontecimientos, todo lo que pasa tiene un porqué, y es que mira, los profetas lo advirtieron y el pueblo, a pesar de ello, se aleja de Dios. No todos, pero se aleja de Dios. No confía en su providencia y es desterrado nuevamente y oprimido. En el caso del norte en Mesopotamia y los del sur en Babilonia, pero de una u otra manera, estos que estaban buscando su identidad, que ya estaban formando como pueblo, otra vez, que por cierto en el tiempo de Jesús también están bajo el imperio de Roma en ese momento, ¿se acuerdan? Y entonces esta situación los va a acompañar siempre, bueno, les está acompañando siempre. Y llegamos a esta quinta etapa. Aquellos que a pesar de estar en tierra ajena, permanecieron firmes a la alianza con Dios. Y aquí vamos a escuchar también muchas de las cosas que hemos venido leyendo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque incluso eran matados si no se postraban ante otros dioses, los echaban a los leones, el caso de Daniel, si no se postraban ante otros dioses. Y aquel resto fiel, aquel que dijo, no, yo soy del pueblo escogido de Dios, se mantuvo en las enseñanzas que había recibido de sus padres. Si vamos bien, esta quinta etapa le vamos a llamar el resto fiel. Aquellos que de una u otra manera se mantuvieron firmes en la alianza. Y que ya cuando viene salen de Babilonia, ahorita lo vamos a ver, entonces ya empiezan a tener otra vez esta madurez espiritual. Acuérdense que lo que hemos venido tratando de entender es este concepto de la idolatría, de los muchos dioses, de suponer que todo tiene, en este caso, un Dios que originó cada cosa, y el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que tiene claro desde siempre, desde la concepción para este momento, ya estamos hablando que ya pasaron más de 1000 y pico de años, de que se encontró con Abraham, Isaac, Jacob, lo que había pasado en el desierto, y cosas así, y sin embargo, generación tras generación, se transmitían a este único Dios verdadero. Para el momento del destierro de Babilonia, nuevamente mucha gente se está manteniendo fiel a lo dado por los padres, a lo que Dios nos ha venido revelando. Y precisamente esa es la última de las imágenes que se les enseña a los niños, que es la quinta etapa, el resto fiel, en donde ya vemos, llega Roma, Alejandro Magno. Hay dos personajes también muy importantes, son libros también, el libro de Esdras y el libro de Nehemías, uno era gobernador y otro era sacerdote, que influyeron directamente para que el pueblo empezara a tener ya su propia identidad en cuanto a lo lo religioso, en cuanto a su cultura. Ciertamente en cuanto al gobierno, estaban bajo dominio ciertamente de un rey, estaban divididos por tetrarcas, todo el pueblo de Israel, y bajo un gobernador o procurador, Roma. También eso lo vamos a platicar más adelante. Y nos estamos acercando básicamente a nuestra esencia, porque de aquí estamos llegando a la mitad, un poquito menos de la mitad, para empezar ya con lo que es cristología. ¿Sí vamos bien hasta acá? Muy bien, así es que entonces, el Dios que se revela ahora en los acontecimientos. Mira, para el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya deporta al pueblo, y solo algunos, a pesar de las presiones de idolatría, se mantienen fieles a Dios. Y los profetas ya lo habían anunciado. Hay muchos textos que vamos a ir entendiendo. Bueno, hay muchísimos textos. Ahorita obviamente estamos sacando y enfocando aquellos que nos están
ayudando a comprender esta historia de la salvación. Dice allá en Sofonías 3 del 16 al 18, no tengas miedo, Sión, Dios está en medio de ti, yo quitaré de tu lado la desgracia que pasa sobre ti. Ciertamente el pueblo ya está avecinándose, está sabiendo, está creyendo que ya en cualquier momento llegará este Salvador, este Mesías. Y en esencia lo que estamos descubriendo es el crecimiento en la fe, la maduración de la fe del pueblo de Israel, pero principalmente un crecimiento. Los que permanecieron firmes forjaron su fe, cimentaron su confianza en el único Dios, en el Dios de sus antepasados, apartándose definitivamente de la idolatría, que eso era la esencia, apartándose de la idolatría y teniendo claro al único Dios verdadero, por el que existe todo. La historia de la humanidad, la historia del mundo, te enseña, independientemente del aspecto religioso, que es el pueblo de Israel quien tiene la concepción monoteísta. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y ciertamente estas personas que se forjaron en su fe, que aguantaron y demás, se separaban del mundo. Fariseos. ¿Se han oído hablar de los fariseos? Aquellos que se separaban del mundo y que no se podían contaminar con nadie porque eran el pueblo escogido por Dios. Nos estamos, insisto, avecinando ya a lo que viene el momento del Cristo. El resto fiel y el Mesías. Mira, otra característica del resto fiel era la esperanza en la venida del Mesías, aquel que nos iba a liberar. Ahora sí, con todo esto, no pierdas de vista que el pueblo tiene claro que es Dios quien los libera a través de, llámese el caso de Egipto con Moisés, llámese el caso de David, el rey, cuando el filisteo enorme, cosas así, llámese el caso de cuando peleaban con con todas las tribus que estaban alrededor, y siempre Dios era el que sacaba adelante al pueblo y lo liberaba. Llámese con Josué, llámese con los jueces. Ustedes habrán conocido, escuchado a alguno de los jueces que era llamado Sansón, que tenía una fuerza muy increíble, podía hasta romper las fauces de los leones y cosas así, en donde Dios, a través de todo este tipo de personas, siempre liberaba a su pueblo. Bueno, pues están esperando ya al Mesías definitivo, al ungido, aquel que nos va a liberar de toda esclavitud, nos va a liberar de toda opresión, nos va a liberar. Este es el momento en el que estamos, y estas personas han sido el resto fiel, el que se ha mantenido. Dice Isaías 11:1, saldrá un vástago del tronco de Jesé, aquel de quien esperaban una liberación plena y eterna. ¿Sí vamos bien? Ya nos estamos entonces acercando a esto, y el resto fiel lo que hace es ello. Ahora bien, seguimos leyendo a los profetas, porque les digo, los profetas nos van a acompañar hasta que llegue el Mesías, porque están anunciando al Mesías. Dice Isaías 9 del 6 al 7, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé Sebaot hará eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en la traducción de Jerusalén, si tomas tu Biblia latinoamericana, el celo de Dios de los ejércitos, que es lo que sería, ¿no? Sebaot. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya el pueblo estaba claro que aquel que nos iba a liberar iba a ser alguien así, que iba a tener todo el respaldo de Dios, que iba a tener el señorío de, ¿se explicó? Pero algo importante, que iba a ser príncipe de la paz, siempre Padre, Dios fuerte. Todo esto también lo conoce cualquier, en este momento judío, lo tenía claro. Es más, se sabían toda la escritura que para este momento ya existía. En este momento, que no es el tema, aquí están las llaves, por si quieren dárselas a Juan. Juan, aquí están las llaves, ahí están las llaves para el candado. Y entonces, estamos claros que el pueblo de Israel ya tenía claro esto, ¿sí me explicó? Aquello, que el Mesías nos iba a venir a liberar. Y ciertamente cuando el tiempo de Jesucristo, todos estamos esperando al Mesías. Y que por cierto, muchos ya habían surgido grandes profetas y demás, y que también de alguna manera ese era un gran problema para el pueblo de Israel, porque de repente decían, ¿quién es? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a venir? Las escrituras lo decían. Les digo, para este momento incluso ya existía la Septuaginta. La Septuaginta era una
colección de libros que se habían mandado a traer por parte de Alejandría, también es la traducción de Alejandría le llaman, porque habían hecho como una gran biblioteca de todos los textos de todas las culturas vecinas, incluyendo la del pueblo de Israel, y se compilan 46 rollos, 46 textos bíblicos, y entre ellos venían estos textos, el de Isaías, todos los 46, todo el Antiguo Testamento que conocemos. Y en ellos también venía eso, que el Mesías iba a venir a liberarnos, y el pueblo lo tenía claro. ¿Sí vamos bien? De hecho es la traducción, la Septuaginta, la traducción que Jesús y los apóstoles utilizan, porque no había otra. Si me explico, no había más que la Septuaginta con los 46 rollos o pergaminos. Ahora bien, en Isaías 7:14 hay algo muy, muy claro, que también nosotros ya hemos estudiado en otros cursos, pero que dice así: el mismo Isaías habla del nacimiento virginal de aquel que iba a ser el Mesías. Dice, he aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esto también, como lo hemos venido platicando en nuestros cursos, era una señal que el pueblo tenía claro, que iba a ser algo fuera de lo ordinario, un milagro, como lo que sucedió en el Mar Rojo. O sea, ¿cómo es posible que Dios nos liberó a través de que se abrieron las aguas? Eso solamente Dios lo puede, nadie lo puede más que Él. ¿Sí se va entendiendo? Y así otras muchas cosas, la nube que venía acompañándolos, el maná que cae del cielo, el agua que brota de la piedra, o sea, tantas cosas que no eran otra sino la evidencia de este Dios fuerte que nos acompaña. Bueno, pues tenía claro el pueblo que el Mesías iba a ser algo extraordinario, algo que no iba a poder ser de forma natural. Y en el texto que dice, una virgen va a dar a luz, eso no es posible, porque si está encinta, no puede ser virgen. ¿Sí se va comprendiendo? Que eso lo vimos, ¿se acuerdan? También hasta en el de Apologética. Lo cierto es que el pueblo sabía que iba a ser algo extraordinario. Y más aún, en Miqueas 5, del 1 al 3, dice, mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti, me ha de salir aquel que ha de dominar a Israel. Sigue el texto, lo compacté, él pastoreará con poder de Yahvé. Es decir, incluso en dónde iba a nacer. Hay muchos otros textos también, no eran así como que los únicos. Para ti, para mí, ya desde el Nuevo Testamento es muy fácil comprender que el texto se refería a, y más aún cuando ya vemos a Jesús que nace, o más aún cuando ya vemos a Jesús que su concepción es por obra del Espíritu Santo. Sí se va comprendiendo, pero para un israelita también es muy difícil comprenderlo, y más aún cuando está presente y hablando con el Cristo, con Jesús. Muy bien, hasta aquí entonces. Estas profecías se han venido cumpliendo. Allá en Gálatas 4, del 4 al 5, dice así: llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiesen la adopción de ser hijos de Dios. Aquí entonces, y se van a empezar a dar cuenta, que vamos a empezar ya a entremezclar la historia. ¿Por qué? Porque ya estamos en el Nuevo Testamento, ya para la doctrina de San Pablo, la doctrina paulina, empieza a comprender y empieza a enseñar que precisamente este Jesús, aquel al que crucificaron, aquel que resucitó, es el Mesías que se había venido hablando en todo el Antiguo Testamento. Pero fue llegada la plenitud de los tiempos. También allá en Hebreos 1:1 dice que Dios anteriormente, refiriéndose al Antiguo Testamento, nos habló de muchas maneras, de muchas formas, pero llegada la plenitud de los tiempos nos habló a través de su Hijo. Nosotros entonces comprendemos que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió al Mesías. Pero algo importante, nacido de una mujer y en la ley, que eso fue lo que de alguna manera, les digo que a mí me tocó hacer un diplomado en filosofía judía. A mí de entrada lo que un judío te va a decir, no, pero de entrada el nacimiento así no. ¿Se me explicó? No era así, porque el Mesías tendría que venir con poder y tendría que venir a justiciar a todos los pueblos y poner al pueblo de Israel aquí, porque somos su pueblo escogido. Y cuando viene Jesús y nace de una forma tan simple y se presenta de una forma tan humilde, incluso ni siquiera un lugar propio para nacer,
¿sí me explicó? Aunque desde el nacimiento ya está evangelizando, ya no está enseñando, en ese momento para el pueblo de Israel si viene a ver, espérame tantito, a ver qué dice la Escritura. Y empieza también, ahorita vamos a entender el resto fiel del Nuevo Testamento, y empieza esta comprensión de llegada a la plenitud de los tiempos. Y además vino a rescatar a los que estábamos bajo la ley. ¿Para qué? Para hacernos hijos de Dios. Esta visión, esta percepción que se tenía, también es algo que no se comprendía, porque sabemos nosotros que Dios nos creó, y ciertamente, y somos el pueblo escogido de Dios, pero de eso a decir que Dios es mi Padre, o sea, no confundas. O que además tú te refieras a Dios como Abba, papito, menos todavía. Cuando recuerden que en el pueblo de Israel el nombre del tetragrama, el nombre santo, no se pronuncia. Que tú y yo ya, hasta de manera desfachatada, ya le ponemos nombres y demás, eso ya es otra cosa. Pero el pueblo de Israel hoy en día sigue respetando íntegramente el nombre de Dios. Aquel que está escrito en el tetragrama. Cada vez que se encuentran en la lectura, van leyendo, por ejemplo, en el Pentateuco, y se encuentran con el nombre de Dios, lo que hacen es guardar silencio. Respiran y siguen leyendo, pero no dicen el nombre. Aunque Moisés en su momento escribió el nombre de Dios, el tetragrama, bueno, un judío no lo pronuncia. Si vamos bien hasta acá, ciertamente cuando Jesús viene a decirnos, ustedes díganle Padre nuestro, entonces todo cambia. Y sí, ciertamente todo cambia. Precisamente Cristo y el resto fiel. Bueno, pues de la misma forma que en el Antiguo Testamento, aquellos que permanecieron fieles a la alianza con Dios, así se les llamó el resto fiel, que fue gracias al resto fiel que se mantuvo la firmeza en el único y verdadero Dios por el que se vive, de que tú y yo sabemos que hay un solo Dios. Eso estamos claros, los judíos saben que hay un solo Dios, tú y yo sabemos que hay un solo Dios, solamente que en el Nuevo Testamento nosotros debemos permanecer fieles a la nueva alianza. A ver, espérame, ¿y cuándo se dio esa nueva alianza? Precisamente Cristo, estando con sus apóstoles, levanta el pan, se los da y les dice, esto es mi cuerpo. Levanta el cáliz con la copa de vino, se las da y les dice, esta es mi sangre. ¿Se acuerdan? Sangre de la nueva alianza. Y por eso es que con Cristo nace el cristianismo, surge una religión distinta al judaísmo. Nosotros no somos judíos. Los judíos y el resto fiel sigue permaneciendo firme precisamente a todo lo que Dios les ha mandado. Y así debe de ser y tendrá que seguir siendo así por gracia de Dios y por voluntad precisamente de Dios en el pueblo de Israel. Nosotros los cristianos, llegaba a la plenitud de los tiempos, comprendiendo a Cristo el esperado, a Cristo el Mesías, a Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, que también es otra cosa que vamos a ir platicando, es cuando todo se transforma. Es cuando en este momento, si pudiéramos verlo así, por eso les decía que esa lección era muy importante, porque es cuando como que empieza a florecer lo que va a ser para ti, para mí, el cristianismo. Porque tú y yo sí creímos y sí creemos que Jesús es el Mesías, el esperado, el ungido, aquel que iba a venir a ser príncipe de la paz, mensajero admirable, Dios Padre, Dios poderoso. Tú y yo tenemos claro ello. Y por eso, en la historia del mundo, en la historia de la salvación, surge el cristianismo, que desde siempre era el plan de Dios en la historia y en el plan de la salvación. Ciertamente en un momento concreto, con una persona concreta y en una situación concreta, que es que viene Cristo a planificar la historia de la salvación. Yo no he venido a abolir la ley, le he venido a dar plenitud. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora bien, ¿y quién es este resto fiel? El resto fiel precisamente es aquel que va a permanecer siempre fiel a la doctrina de Cristo, a lo que Él enseñó, a sus consejos evangélicos, a su bienaventuranza. Aquellos que a pesar de permanezcamos fieles a, porque va a seguir siendo la historia de la salvación, e incluso en la continuidad del tiempo, algunos optaron por ya no permanecer firmes a la doctrina que Cristo fundó y se separan. Está bien, y no solo eso, hay otras muchas congregaciones que han visto y querido o ver al Cristo desde otra perspectiva y va a seguir siendo. Aquí el resto fiel, aquellos que han permanecido, son los que estamos transmitiendo la palabra de Dios. Eso también es muy fácil de graficar.
Tan solo aquí en la parroquia, aquí en Nuestra Señora de Guadalupe, en la población que nos avecina, ¿de cuántos habitantes será esta parroquia junto con sus capillas? ¿Unos 5,000? No creo, yo creo que habrá aquí unas 20,000 personas, más o menos 30,000 personas. Voy a poner un estándar de 30,000 personas, tan solo en nuestra colonia. No estoy hablando ahorita de todo Atizapán, ni estoy hablando tampoco de todo el Estado de México, ni de toda la República. Supongo que somos 30,000 personas que vivimos aquí. De esas 30,000 personas, ¿cuántas hoy tú crees que crean en Cristo? ¿Cuántas de esas personas tú crees que realmente crean que Cristo es el verdadero Dios y verdadero hombre, aquel que vino a dar su vida por nosotros? A lo mejor de esas 30,000, la mitad, 15,000. Qué bueno. Y de esas 15,000, ¿cuántas realmente están viviendo su fe? Que vengan a misa los domingos, que se confiesen, que comulguen, que lleven una vida de acuerdo a los consejos evangélicos de Cristo. Y ya de 15,000 a lo mejor le bajamos a que unas 5,000, que vengan 5,000 personas a misa los domingos aquí. Uy, no, a lo mejor 1,000 en todas las misas, pónganle 1,500. De esos 1,500, ¿cuántos están comprometidos, inmersos en el trabajo pastoral? Que pertenezcan pues a un grupo parroquial. No sé, a la adoración nocturna, al equipo laico al servicio de la pastoral, a Escuela de Evangelización San Andrés, a monaguillos, a ministros. ¿Cuántos de esos 1,500 estarán trabajando de manera activa para transmitir la palabra de Dios? ¿Unos 1,000? ¿500? ¿300? Ni 100. Y si eso le agregamos de esos 100, ¿cuántos realmente viven su espiritualidad o viven su espiritualidad? Porque acuérdate que, ¿para qué voy a la iglesia si mira, no sé qué y no sé cuándo? ¿Cuántos realmente? Sin embargo, se trata de seguir transmitiendo la palabra de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta donde sea. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea. Pero transmitir la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros a veces creemos que transmitir la palabra de Dios se limita a mandar un WhatsApp de bonito día, bendiciones. Está bien, no lo dejes de hacer. Pero, ¿y la persona que tiene hambre? ¿Y aquel que no tiene trabajo? ¿Y aquel, pues estamos hablando de cosas materiales, que ya ni cree en Cristo? Aquel que está viviendo la soledad, ¿qué vamos a hacer? Y muchos de nosotros a veces nos decimos cristianos, pero parece que no vivimos como tal. Exactamente vamos a empezar a partir de esta lección, que vamos a empezar con Cristología, a ver qué es lo que Cristo nos enseña, qué es lo que Cristo nos pide, y de alguna manera empezar a fortalecer nuestra fe como cristianos, para que empecemos a trabajar sobre ello. Porque está muy bien, y con esto lo que quiero exhortarlos, lejos de regaño, no es regaño para nadie, ni los que están viéndolo en internet, no, sino a que tú y yo hoy hagamos un balance y digamos, ¿por qué estoy escuchando esto? ¿Por qué estoy aquí ahorita presente? A ver, de toda la comunidad, analiza, ¿por qué estás tú aquí sentado escuchando esto? ¿Será para que te entretengas porque no tenías cosas que hacer en la tarde? ¿Será para que te distraigas porque estabas aburrido? ¿Por qué crees que el Señor está dejando que tú y yo nos estemos formando? Algún fin debe de tener. Bueno, este resto fiel, así como tu abuelita, así como tu bisabuela, así como tu papá o tu mamá, que te transmitió la fe, así nosotros tendríamos que entender que solamente a través de nosotros es que se va a transmitir la fe. Aquellos que permanecen fieles a la voluntad de Dios. No basta entonces decir Señor, Señor. Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y si quieres por allá en Lucas 6:46, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que les pido? ¿Por qué dicen que creen en mí y no hacen lo que les pido? Eso y nada sería casi lo mismo. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo de un compañero maestro que era vegano? Que resulta que, ustedes conocen a los veganos, son las personas que han optado en su filosofía de vida por no comer carne. Es la manera en que ellos suponen están ayudando a la ecología, a la naturaleza y demás, para contribuir su preservación y demás. La esencia es que un vegano no come carne. Y entonces el maestro es vegano y me explicó, y le digo, pues qué padre, y te felicito. Y luego entonces, cuando terminó el consejo técnico, nos fuimos a la vuelta con los tacos del güero, y cuando llegamos ahí estaba el maestro, echándose unos de carnitas. Y ya le digo, oye maestro, ¿no se supone que eres vegano? Sí, nada más que yo soy vegano de los que comen carne.
A ver, entonces explícame otra vez porque no entendí nada. Sí, yo soy vegano, pero soy vegano de los que comen carne. No, esos no existen. Bueno, entonces ¿por qué sí existen cristianos de los que ofenden al prójimo? No, entonces no existen. Si yo soy cristiano, no podría ser un cristiano que ofenda a otro cristiano. No podría ser. ¿O sería yo vegano de los que comen carne? ¿Sí me explicó? No podría ser yo un cristiano de los que no perdonan, de los que tengo rencor aquí en el corazón. Ah, entonces no eres cristiano. No, sí soy cristiano, pero soy cristiano de los que guardan rencor. Ah, no, entonces no has entendido, eres vegano de los que comen carne. ¿Sí se va entendiendo? Efectivamente, esta es la invitación, a que tú y yo, poco a poco, nos vayamos haciendo otro Cristo, alter Christus. Es decir, que tú y yo, poco a poco, con nuestro ser y nuestro quehacer, porque no nada más basta ser, sino nuestro quehacer, nos convirtamos en otro Cristo que está anunciando estas buenas nuevas. El resto fiel. Esta quinta etapa que se extiende ya hasta nuestros días. ¿Sí vamos bien? Entonces, aquel de vayan por todo el mundo, Mateo 28:20. Jesús vino a congregar a todas las naciones. Vayan por todo el mundo. La iglesia de Cristo, que también ya lo vamos a hablar más adelante, pero la iglesia por la que Cristo dio su vida, la iglesia que Cristo fundó, es católica, es decir, universal. Vayan por todo el mundo. Y aquí entonces también esto choca, porque acuérdate que el pueblo de Israel dijo, no, nosotros somos el pueblo escogido. ¿Y sí? ¿Sí me explico? Somos el pueblo escogido, en donde arrancó la alianza. Y sí, ciertamente. Y nosotros de alguna manera somos descendientes del pueblo de Abraham, todos. Pero ya con Cristo se comprende la visión de que todos somos hijos de Dios. Pero es que es un borracho, todos. Pero es que ni siquiera está circuncidado, todos. Pero es que ni siquiera, todos. Pero es que es protestante, todos. Y entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Precisamente hacer lo que Cristo nos pedía. Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. En esto conocerán precisamente que tú me has enviado. La alianza inició con un hombre concreto, Abraham, es verdad. Continuó con un pueblo concreto, el pueblo de Israel, es verdad. Y con Cristo se extendió a todo el mundo, católica. Por eso la iglesia de Cristo es católica, no por nombre, sino por su esencia. La esencia de la iglesia de Cristo es ser universal, todos. Jesús vino a congregar al resto fiel. Y hoy esta invitación es para todos, que tú y yo permanezcamos fieles. En el camino vas a ver las muchas tentaciones, vamos a hablarlo más adelante también, las muchas tentaciones que te van a decir, ya no, ¿para qué? ¿Tú crees en eso? No. ¿Me explicó? Y ya la intención del resto fiel es mantenernos firmes como lo vivió y lo vivimos en el Antiguo Testamento con precisamente el pueblo de Israel. Que a pesar de que vivían en tierra ajena, tuvieron que amar a Dios en tierra ajena. ¿Sí han oído ese refrán? Te voy a enseñar a amar a Dios en tierra ajena. O sea, les costaba porque no podían salirse a pesar de la presión social. Hoy en día basta como que nos digan, órale, te vi saliendo de misa, o sea que, ya eres de los cristianitos, ¿sí me explico? Basta tantita presión social y muchos de nosotros, ya, un dolor. Es que, Señor, ¿por qué si yo voy a la iglesia y este dolor que ya no voy a ir? Yo que te pedí que salvaras, le devolvieras la salud a mi familiar y no se la devolviste, ya no voy a ir. Sí se va entendiendo, o sea, el resto fiel, aquel que comprende al Cristo, que nos va a enseñar ahorita en el caminar de las siguientes lecciones, nos va a enseñar que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y muchos de nosotros, al igual que el pueblo de Israel, a veces estamos esperando a este Dios libertador, a este Dios fuerte que va a venir a arrasar a todos y a nosotros nos va a poner aquí. Y a veces dice Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Vamos a empezar a conocer precisamente a este Cristo que nos va a enseñar a acercarnos al Padre, religare, a volvernos a unir con el Padre. Jesús vino a congregar al resto fiel. El nacimiento de Cristo entonces marca el momento en que Dios abre las puertas de la salvación para todos. Aquello que se había roto, religare, ya está, ya puedes tú si quieres, como en el caso ahorita del ejemplo que estamos viviendo del jubileo 2025, las puertas ya están abiertas. Fue el signo del arca de Noé, las puertas ya están abiertas. El que quiera salvarse, pues que se suba.
pero tendría que tener la iniciativa de, y no quedarse acostado diciendo, sí, yo creo, Señor, pues sí, pero ya va a caer el agua, sí, yo creo, te vas a ahogar, sí, si no te subes, si no lo haces, diría Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Dios abre las puertas de la salvación para todos los hombres de buena voluntad, aquellos que han creído que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, es el Mesías, el ungido. Y ciertamente, como lo decíamos entonces, Juan 17:21, es mantenernos firmes, pero también unidos. Firmes, ¿sí me explico? Pero también unidos, que ese es el querer de Dios. Les comento que en el carro yo puse el signo del pez. ¿Sí sabían que el signo del pez era el signo de los primeros cristianos para identificarse unos con otros de que éramos seguidores del camino, que éramos seguidores del Cristo? Ya yo le puse una calcomanía al carro y una ocasión una maestra me dice, oye, ¿eres cristiano? Pues sí. ¿De cuáles? A mí cuando dice de cuáles me confunde porque pues de cuántos hay, ¿no? Pero pues de cuáles, yo lo que dije fue pues de los que han permanecido fieles a la doctrina de Cristo. Ah, de esa iglesia pecadora. No sé, yo soy de los que han permanecido fieles a la doctrina de Cristo y a la iglesia que Cristo fundó. ¿Sí se va entendiendo? Esa es la intención. Uno, que tú permanezcas firme y vas a escuchar muchos embates. Y dos, unido. Sin mí nada podéis hacer. ¿Se acuerdan de aquello también de yo soy la vid y ustedes son las ramas? Si se separan, se van a secar. Dice Juan 17:21, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Más de un personaje de la historia dice, yo creo en Cristo, los cristianos, híjole, de repente así como que no. ¿Sí se va entendiendo? Y a veces es el gran pretexto que tenemos muchas personas para decir, no, nada más Cristo y yo, porque estos se llevan bien mal. Entonces no se ha entendido precisamente que Cristo vino a fundar una iglesia y vino a morir por todos, precisamente por los que se portan mal. Precisamente dijo él, yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. No es el doctor, no es el sano el que necesita al doctor, sino el enfermo. Y a veces tú y yo, fíjense, como ya bueno, también tiene que ver con todo el avance de la historia de la salvación y de estos siglos, que llega un momento en que uno en el egoísmo personal dice, no, yo estoy bien, Dios y yo bien, ya los demás que se mueran de hambre. No puede ser, entonces no has entendido, o eres vegano de los que comen carne. ¿Sí ya se va entendiendo? Uno en Cristo, dice, esa unión es en Cristo. Fíjense, es en Cristo donde tenemos que ser uno, no en ideologías. No en, de repente, cosas que Cristo sí, la iglesia no. Bueno, está bien, está bien, si tú así lo quieres ver, se respeta, pero hay que mantenernos firmes. Recuerden que la presión del Antiguo Testamento en Babilonia, en Mesopotamia, lo que hacían era obligar en este momento al judío a postrarse ante otros dioses, y él decía, prefiero morir, pero en los leones, prefiero morir en los leones antes de adorar a otros dioses que no sea el único y verdadero Dios por el que se vive. Y muchos de nosotros así nos pasa. A veces con una ideología pequeñita, Cristo no fundó ninguna iglesia. Y ya tengo yo el argumento para decir, ¿a qué voy a la iglesia? Si son no sé quién. ¿Sí se va entendiendo? Basta con una ideología, una doctrina que te haya cambiado tantito, algún pseudopastor que te diga, es que tú no tienes que hacer esto, basta con que te subas a un cerro y ahí confiesa tus pecados. La sangre de Cristo me liberó, gloria al Señor. Ten cuidado, precisamente porque exactamente yo, es más, en la doctrina paulina lo vamos a escuchar también más adelante. Tú y yo somos uno ciertamente en Cristo, tampoco en uniformidades, es decir, que todos tenemos que estar uniformados igual, no, porque cada quien tiene su propio carisma, cada quien tiene su propio llamamiento. Dios nos llama a todos, pero de manera personal. El llamado de Cristo es personal y la salvación es comunitaria, porque somos iglesia. ¿Sí me explicó? No puede ser que yo en mi egoísmo personal diga, Señor, tú y yo, tú sabes que soy buena persona, me porto bien, órale. No, entonces no has entendido qué es este proceso de ser cristiano. Por último, dice Efesios 4 del 5 al 6. ¿Qué es lo que nos hace uno en Cristo? Un solo Señor. Todos creemos en el único Dios verdadero, en el único Dios por el que se vive, el creador de todo. El mismo de siempre es el Dios que tú y yo creemos. Una sola fe.
todos profesamos la misma fe. En este momento, precisamente del tiempo de Cuaresma, ¿han escuchado o has recitado el credo de los apóstoles? ¿Sí saben que se está rezando ahorita el credo de los apóstoles? Eso es lo que decía San Pedro, eso es lo que decía San Juan, eso es lo que pronunciaban los apóstoles cuando queríamos profesar nuestra fe. Tarea el próximo domingo, pon atención o subraya en tu misal el credo de los apóstoles. Obviamente el otro, el credo el largo que tenemos, ese nos va invitando a entender parte o gran parte de la doctrina. Incluso el catecismo de la Iglesia Católica es el credo. Pero este credo de los apóstoles tiene esta característica de las verdades esenciales de nuestra fe. Y todos creemos en esa misma fe. Llámesele mexicano, español, argentino, europeo, asiático. Creemos en la misma fe. Eso es lo que nos hace uno. ¿Sí se va entendiendo? No uno en el sentido de uniformidad, en el sentido de que todos, porque luego limitan la unicidad de la iglesia. Esta lectura que se lee aquí en Atizapán, se lee allá en Ameca. Y sí, es verdad. Eso también es parte de, pero nosotros somos uno en la fe. Porque lo que se enseña aquí es lo mismo que se enseña allá. Ahí sí. La doctrina de Cristo que se enseña aquí es la misma doctrina que se enseña en cualquier lugar del mundo. Eso es la unidad en la fe. Un solo bautismo. El único bautismo que Cristo dejó para su iglesia. Y que hoy les digo, unas pizcas de otra doctrina, basta para que te digan, pero ¿y por qué bautizan así? ¿Y por qué bautizan a tales? Y bla, bla, bla. Por eso les digo, sean ustedes cristianos. ¿De cuáles? De los únicos, de los que han permanecido fieles a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? De los que no comen carne, si fuera el caso del vegano. Muy bien, pues hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Efesios 4, del 5 al 6. Así que con esto, el punto sería, primero, el resto fiel en el Antiguo Testamento transmitió al Dios en el que perseveraban. Y por gracia de Dios, por gracia y fortaleza de este resto fiel, es que el Cristo viene a plenificar la ley. Si este resto fiel hubiera caído en la idolatría, obviamente Cristo iba a venir en la historia de salvación, pero ya tendríamos una perspectiva totalmente diferente. Y ellos mantuvieron firme, gracias a los profetas, gracias a cómo se fue dando todo el Antiguo Testamento, firme la esperanza en aquel que iba a venir. Hoy, tú y yo debemos transmitir el amor de Dios en el que creemos. Hoy, tú y yo podemos ser el resto fiel de tu casa. ¿Cuántos de tu casa son los que ahorita están aquí? Voltea a la izquierda y a la derecha. Si está aquí toda tu familia, dale gracias a Dios, porque es un resto fiel muy amplio. Pero si no, volteas y dices, nada más yo. ¿Sí me explicó? Bueno, de tu colonia, ¿cuántos de aquí, del resto fiel de tu colonia, están aquí? ¿Cuántos realmente estamos viviendo como resto fiel al Cristo que transmite camino, verdad y vida? Por eso yo te invito a que tú perseveres mucho en la fe. Ciertamente, apenas se veía yo un video del padre Luis Toro, de este mes pasado, cierre del mes de febrero, principios de este mes de marzo, en donde había una señora que estaba festejando 100 años de vida físicos, o sea, 100 años, y lo que decía el padre Luis Toro en su sermón era que esos 100 años había permanecido firme en la fe. A pesar de los embates protestantes, a pesar de los embates ideológicos, a pesar de la tecnología, a pesar de la actualización del mundo, a pesar de los sobrinos y nietos ya con inteligencia artificial. ¿Me explicó? Firmes en la fe. ¿Quiere decir que estamos peleados con todo esto? No. Hay que darle sentido a esto. Hay que cristianizar al mundo. Yo siempre he dicho, si el mundo fuera cristiano, pero cristiano, o sea, un mundo cristiano como el que nosotros aquí estamos viviendo plenamente nuestra fe, el mundo sería diferente. Te lo juro, sería diferente. Es decir, si en este momento tenemos que dividirnos en grupos o tenemos que hacer otra actividad y yo aquí dejo mis llaves, no tendrían por qué perderse. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma fe, todos estamos bajo el mismo Señor. Ya si entre nosotros de repente llego y ya no está el celular, bueno, entonces nos falta catequizar. Nos falta mucho por catequizar a nuestro pueblo. Y eso sucede nada más con que nos salgamos de la parroquia ya. Ni siquiera tan lejos, nada más saliendo de la parroquia, deja tu celular en la esquina y no hay alguien que diga, pero hermano, ¿qué crees? Entonces quiere decir que
hace mucho trabajo, falta mucho trabajo. Ojalá que tú también te comprometas y te sientas con el compromiso cristiano. No es ninguna obligación, porque luego así decían, bueno, pues mi obligación, no, yo no tengo ninguna obligación, no es mi obligación estar aquí, es mi compromiso cristiano. Aquel que yo hice con Cristo, cuando mis papás por gracia de Dios me bautizaron, y después yo en mi conciencia dije, sí, le entro, Señor. Y cada quien desde su trinchera transmita a esta fe. Así es que, conclusión, ¿cuál sería la tarea? 2 preguntas muy sencillas, apúntalas y ojalá que tú y el Señor las platiquen en el Santísimo, en misa, en tu casa, donde tú quieras. ¿Qué tan fiel te has mantenido al llamado de Dios? Tú, ¿qué tan fiel te has mantenido al llamado que Dios te hizo? Desde siempre Dios te ha llamado, es más, desde el seno de tu madre, ¿te acuerdas? Allá en Jeremías decíamos, Él ya te tenía preparado. La pregunta es, ¿tú qué tan fiel te has mantenido? Ciertamente, como todos, nuestros altos y bajas, en la adolescencia es cuando menos se acuerda uno, ¿sí me explico? Pero ¿qué tan fiel te has mantenido a pesar de todo lo que te ha tocado vivir? A pesar de la situación tan dolorosa de aquel tiempo, ¿te acuerdas? A pesar del dolor y la fractura que te causó aquella situación, a pesar de la pérdida hasta física de alguien, ¿tú qué tan fiel has permanecido a la promesa o al llamado de Dios? Y 2, ¿ayudas a tu prójimo a que no se aparte de Dios a pesar de las dificultades? ¿O tú dices, bueno, pues ya mientras yo me salve, ya hay el otro, pues ya que me importa? ¿Tú haces algo por tu prójimo para acercarlo al Señor? No olviden que el objetivo precisamente de nuestro cristianismo, el objetivo de nuestro compromiso cristiano es darle gloria a Dios y la salvación de los hombres. Aquel día nos va a decir, a ti te di 5 talentos, ¿te acuerdas? A ti te di 10 talentos, a ti te di 1. Ay, no, eres bien exigente, yo lo enterré. Y ahora, por favor, vamos a empezar a escuchar a partir de esta lección en adelante, cuando vengamos a misa y escuchemos el Evangelio, escucha a este Cristo que nos está enseñando cómo vivir plenamente la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, hasta aquí, ¿todo bien? 5ª etapa para nuestro el resto fiel. ¿Sale? No sé si hay algún comentario, algunas personas, nada. Saludos. José Luis, también que ya lo habíamos saludado, también la semana pasada. Gracias, José Luis, no lo había podido ver, pero es una persona de por allá por donde yo vivo. También me pedía saludos, Jimena, Dulce Jimena, me pedía saludos. Bueno, mi mamá, ojalá que mi mamá dice, yo me conecto, pero no sé cómo, mandar un mensaje, así es que yo nomás te veo y demás, pero bueno, por gracia de Dios y que estos medios nos sirvan para extender su reino. Si el día de mañana sale alguna otra inteligencia artificial, créanme que la vamos a ocupar para extender el reino de Dios, ¿sale? Muy bien, pues entonces vamos a darle gracias a Dios en este momento por este avance y como lo decíamos en nuestra oración inicial, precisamente darle gracias a Dios porque ha puesto su mirada en nosotros y no sé si lo merecemos o no, pero estamos aquí. Y ojalá que nuestro compromiso sea llevar la buena nueva a todas las personas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias porque nos permites entender tu palabra. Danos la fortaleza para mantenernos firmes a ella. Precisamente danos la fortaleza que nos permita ser testimonio vivo para nuestros hermanos. Que todas las personas que conozcamos en esta semana, con las que convivamos, en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la calle, que todos crean en ti, que todos crean que tú eres el verdadero Dios por el que se vive, por lo que ven en mí, por mi testimonio, por lo que ven que yo hago, por la manera en que te transmito, por la alegría con la que yo vivo. Que sea para mí precisamente el signo del infinito amor que tengo por ti cuando lo transmito a nuestros hermanos. Todo lo pedimos precisamente con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Y a ti, mamita María, que eres para nosotros el ejemplo de cristiana, la primer persona que creyó que aquel que iba a nacer era el Mesías esperado. Tú que creíste siempre en tu corazón y creíste siempre y confiaste en la palabra y de Dios, ayúdanos a ser dóciles como tú, dóciles al Espíritu Santo, y ayúdanos a ser como tú, servidores del Señor, para que a través de nosotros también llegue Cristo a otras personas, como nos llegó a través de ti. Lo pedimos con la oración que bajó del cielo. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues nuevamente muchas gracias, muy contento porque cada vez somos más. Sigan trayendo a sus familiares. Vamos a despedirnos también de las redes sociales. Miren, hoy por gracia de Dios ya somos muchos y seguimos llegando. Y ojalá que esta colonia poco a poco siga avanzando y siendo una en Cristo. El querer de Cristo es a que todos seamos uno, como Él es uno en el Padre. Así es que, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima.